y amén. ¿Me ponen la foto, por favor, mi querido Lalito? Esa foto, muchas gracias. Yo quiero hoy, queridos amigos y amigas, yo quiero invitarte a que nos embarquemos en un viaje, a que nos embarquemos en este viaje, en un viaje que no es confortable o no es placentero necesariamente. Es un viaje que, como se puede ver aquí, ¿qué puedes ver aquí? Un hombre solo. ¿Qué más puedes ver? Es un yate de lujo. Es una pequeña barquita. ¿En qué condiciones se ve este cuadro? Un mar agitado, tempestad, impetuoso, ¿verdad? O está yendo hacia un lugar de luz, también, ¿verdad? Aquí no lo representa bien, está como escondidito, no sé si en el otro brazo o está por ahí. Pero este viaje, escúchame, esta balsita, esta barquita tiene dos remos. Un remo se llama fe y otro remo se llama obediencia. Esta barquita solo avanza en fe y en obediencia. Ahora, aparentemente este hombre, esta persona, está solo, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Hay algo que impulsa ese barquito. Porque ese barquito, esa pequeña barquita, está yendo contracorriente en un mar, en condiciones agitadas, en condiciones extremas, en condiciones impetuosas. Pero ¿sabes algo? Este hombre no está solo en este barquito. Hay alguien que está impulsando. Hay alguien que está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice cuando alguien tiene guaruras? Está escoltado. Este barquito está escoltado por el bien y la misericordia de Dios. Cuando este barquito avanza a través de la fe y de la obediencia, ¿sabes qué? Aunque sea contracorriente, va a llegar a un maravilloso destino. Y ese destino es del que hoy te quiero hablar. ¿Me pones la otra que tiene el título, por favor, Lalito? Ahí está. Un viaje hacia la cultura de Dios. ¿Lo dices conmigo? ¿Vamos? Más fuerte y en orden. 1, 2, 3. Un viaje hacia la cultura de Dios. En noviembre del año pasado, no sé si lo recuerdas, pero Dios nos empezó a hablar justamente de esto, de la cultura de Dios. Nos empezó a hablar de la importancia y de lo que Él quería para este 2025 en nuestra vida. Y lo que Él quería hacer en nuestra vida era que adoptáramos y viviéramos en la cultura de Dios, en su cultura. Ahora, ¿qué es la cultura de Dios? Si Dios quiere llevarnos a vivir en su cultura, primero necesitamos saber qué es la cultura de Dios. En noviembre que Dios empezó a hablar esto, tocamos varias áreas: la cultura de Dios en nuestra vida, la cultura de Dios en nuestra familia, la cultura de Dios en nuestras decisiones, la cultura de Dios en la iglesia, la cultura de Dios en nuestras finanzas. ¿Alguien se acuerda de estos temas? ¿Sí? Si no te acuerdas o quizás estuviste, pero es que ya se me olvidó, ahí los encuentras en nuestro canal de YouTube. Están todas estas prédicas que fue justo para terminar el año pasado. Dios quiere que estemos y vivamos en su cultura. ¿Dónde quiere que Dios que vivamos? En su cultura. ¿Qué es la cultura de Dios? No es otra cosa más que el reino de Dios en esta tierra. La cultura de Dios, dilo conmigo, la cultura de Dios es el reino de Dios. ¿Vale? El reino de Dios es cambiar nuestra cultura de vida, nuestra manera de vivir. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos entonces a embarcarnos a este viaje hacia conocer y descubrir qué es
la cultura de Dios y quiero comenzar con esto. Como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? A ver otra vez, ¿cuántos hijos de Dios? Porque vi unos así como que con la mano. Ok, perfecto. Entonces esto es para ti. Como hijos de Dios que somos nosotros, no fuimos llamados a flotar en la corriente de este mundo. No. Porque si flotamos en la corriente de este mundo, la corriente de este mundo nos va a arrastrar lo más lejos posible de la cultura de Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? La cultura de este mundo, las ideologías de este mundo, las filosofías de este mundo, lo que el mundo hoy ofrece, en el cual, ¿verdad? Estamos aquí, somos parte de este mundo, ¿verdad? La corriente de este mundo tiende a arrastrarnos lejos de los principios de Dios. Entonces, como hijos de Dios, no fuimos llamados a flotar en la corriente de este mundo, sino a remar en contra de esa corriente. Imagínate ese hombre, se cansó, dejó de remar y simplemente se queda a la deriva. ¿Hacia dónde lo va a llevar la corriente? Si estaba remando contra corriente, la corriente, ¿a dónde lo va a llevar? Al otro lado, completamente contrario, ¿verdad? A donde él quería llegar, ¿ok? Nos ha llamado el Señor como hijos de Dios a remar en contra de las ideologías que distorsionan la verdad de Dios, a remar en contra de los principios que ignoran a Dios. Dios nos ha llamado entonces a remar en contra de las costumbres. Escucha esto, por favor. En contra de las costumbres que nos alejan de los principios de Dios. Ojo, todavía no menciono la palabra pecado o lo que está en contra de la palabra de Dios. Estoy hablando de costumbres, ideologías, ideas, filosofías y formas de pensar de este mundo. ¿Estás conmigo? ¿A qué voy con esto, familia? A que no solamente el pecado nos aleja de Dios, sino cuando nos dejamos llevar por las ideologías de este mundo y nos descuidamos, vamos a ser arrastrados por este mundo. ¿Vale? Si nos descuidamos, el mundo nos va a arrastrar, ¿vale? Si seguimos el flujo de la corriente de este mundo, inevitablemente, familia, nos vamos a alejar. Escucha, ¿de qué nos vamos a alejar? De la plenitud que Dios tiene para nosotros. Escucha esto. Lo que hoy tú toleras en la corriente del mundo, mañana te va a arrastrar lejos de lo que Dios tiene para ti. Y tiene que surgirnos una pregunta y reflexionar: ¿qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué es lo que permito que entre en mi vida? No necesariamente tiene que ser pecado, pero yo sé que si me descuido, esto que estoy permitiendo me va a llevar lejos. Me va a llevar muy lejos de lo que Dios tiene para mí. ¿Estás conmigo? ¿Queda claro? ¿Puedes pensar en algo que quizá te puede llevar lejos de lo que Dios tiene para ti y que alguna vez lo has permitido? Yo sí, Por ejemplo, el entretenimiento, del cual también hemos hablado de ese tema aquí. ¿Es malo el entretenimiento? Las redes sociales, las series de Netflix, de HBO Max, de Disney, de ¿qué más hay? Apple TV. ¿De qué más plataformas hay? Amazon Prime y todas las que tienes instaladas, no te hagas, ¿verdad? ¿Es malo? ¿Es pecado? No. Pero ¿qué sucede si solo estoy en el entretenimiento y no busco a Dios en su palabra, no tengo comunión con Dios? No es pecado, pero me va a arrastrar lejos de lo que Dios tiene para mí.
¿Sí, sí me explico, familia? Y ese es un ejemplo que, a ver, a todos nos pasa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17 dice: no amen al mundo ni lo que hay en él. No amen al mundo. Quiere decir que el mundo va a ofrecer cosas de las cuales nos podemos enamorar. O sea, lo que el mundo te ofrece está chido, es atractivo, parece inofensivo, parece que está cool. Como todos lo hacen, entonces yo también lo hago. Nuevamente, no necesariamente es pecado, porque pecado pues sabemos y es más que claro, ¿verdad? Pero parece tan sutil, parece tan inofensivo, pero que al final de cuentas nos va a hacer dejar de amar a Dios y vamos a amar el mundo. Y es ahí donde está el peligro, familia. No amen al mundo ni lo que hay en él. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que qué? Ah, el que hace la voluntad de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que pase 3 horas en TikTok? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Estoy viendo cosas que están bien interesantes y hasta aprendo. Pero ¿será su voluntad? Y es que muchas veces, familia, la voluntad de Dios, o casi siempre por lo general, porque la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad, a nuestra carne, a nuestros deseos. Muchas veces la voluntad de Dios no la entendemos, no nos gusta incluso, porque nos desafía y nos reta a salir de nuestra zona de confort y creerle a Dios y obedecer a Dios y someternos a su voluntad. Pero a veces, familia, es tan complicado, pero aquí lo dice, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Jesús dijo, la puerta que lleva a la vida es muy angostita. ¿Ok? Y el camino es difícil, dijo Jesús, y solo unos pocos lo encuentran. ¿Habrá alguno aquí de esos poquitos que van a encontrar el camino? ¿Serás tú uno de esos pocos? A ver, yo quiero saber, ¿habrá alguno de esos pocos? Sí, yo también, yo quiero ser de esos pocos. Ahora, ¿es fácil para esos pocos? ¿Por qué? Porque el camino es angosto, es difícil, es incómodo, va en contra de nuestros deseos. Por eso dice, son solo unos pocos los que encuentran ese camino. ¿Estamos bien hasta aquí, familia? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es entonces la cultura de Dios? Escucha muy bien. La cultura de Dios es vivir un estilo de vida que refleja el carácter, los valores y la voluntad de Dios aquí en esta tierra. La cultura de Dios es vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí y ahora, obedeciendo sus principios en nuestras decisiones, relaciones, actitudes y prioridades. Ahí te va. ¿Te lo leo otra vez o si lo captaste? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok. ¿Qué es la cultura de Dios? Despacito, tranquilo, para que lo captes, porque te tengo una pregunta. La cultura de Dios es vivir un estilo de vida que refleja el carácter, los valores y la voluntad de Dios en esta tierra. Es vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí y ahora, obedeciendo sus principios en nuestras decisiones, relaciones, actitudes y prioridades. ¿Qué es la cultura de Dios? Reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, basado en esto que te acabo de leer, y yo soy el primero que me tuve que hacer esa pregunta, pero la pregunta es, ¿estás viviendo en la cultura de Dios basado en esto? Mejor no respondemos, ¿verdad? Porque si somos brutalmente honestos, familia, nos tendremos que reconocer
que no estamos viviendo en la cultura de Dios, que estamos bien inmersos en la cultura de este mundo, que muchas veces le hacemos más caso a las ideologías del mundo que a los principios de Dios. Y vivir flotando en la cultura del mundo, por muy atractivo e inofensivo que parezca, siempre te va a dejar vacío, siempre te va a lastimar y siempre te lo va a cobrar. Hola. Siempre. Porque el mundo, la ideología de este mundo y el que gobierna este mundo, si sabes quién es quien gobierna este mundo, ¿verdad? Este mundo corrompido y lleno de maldad, es bien despiadado. Y primero nos ofrece todo en bandeja de plata, como si todo fuera extraordinario y bueno e inofensivo, pero siempre nos va a cobrar. Siempre cobra. Y cobra mucho. Pero cuando remamos, me pones la foto, hijito, por favor. Cuando remamos en contra de la corriente, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Es cómodo? No, no es cómodo. ¿Es placentero? No es placentero, pero el destino es un destino que nos llena, nos completa y trae un gozo, una satisfacción, una llenura, una vida plena y abundante, tal y como la prometió Jesús. De verdad, no es fácil, no es cómodo, no es placentero, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque ¿sabes algo? Dios también paga. Uy, ¿y cómo paga Dios? ¿Cómo recompensa a Dios a aquellos que han decidido remar contra la corriente? ¿Estamos bien hasta aquí, familia? ¿Sí? En pocas palabras, la cultura de Dios, escucha, es pensar, hablar, actuar y amar como lo haríamos si estuviéramos ya en el cielo. ¿Has pensado alguna vez cuando estemos en el cielo? Dice la Biblia que en el cielo no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá pobreza. Habrá paz, estaremos sumergidos en la presencia de Dios. Yo puedo pensar que estaremos tan felices siempre, ¿verdad? No habrá enojo, no habrá reclamos, no habrá quejas, no habrá. O sea, piensa por un momento, ¿cómo será la vida en el cielo por la eternidad? Piensa en eso. Qué felicidad, qué gozo, qué alegría, qué agusticidad, ¿verdad? Qué paz, qué tranquilidad, qué gozo. Bueno, la cultura de Dios es vivir aquí en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Eso es la cultura de Dios. Disfrutar, amar, reír, gozar, adorar, aprender, tratar a otros como si, no, a ver, es que creo que nos está cayendo, ¿no? Como si ya estuviéramos en el cielo. Pregúntate, tú que te peleas tanto con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, con tus hijos o con tus padres o tus hermanos, yo no sé, ¿verdad? Para no centrarlo solo en las parejas, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo va a ser la vida en el cielo con esa persona? No sabemos si nos vamos a reconocer como esposos, pero ahí vamos a estar. Lo vas a ver más guapo, ¿verdad? La vas a ver más bonita, más esbelta. Bueno, la cultura de Dios es verla así y verlo así como si ya estuviéramos en el cielo. Tratarlo así o tratarla así como si ya viviéramos en el cielo. ¿Te imaginas? Eso es la cultura de Dios. Escucha esto, la cultura de Dios no es algo improvisado, no es algo emocional, no se trata de emociones, no es algo superficial, es una estructura espiritual basada en fundamentos firmes, inamovibles y no negociables. Eso es la cultura de Dios. Vivimos bajo principios y una estructura espiritual que nos lleva a vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Jesús en su primera aparición pública dijo: el reino de los cielos se ha acercado.
Aquí está cerquita el reino de Dios para aquellos que quieran vivir en el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, es un estado espiritual donde tomamos en cuenta a Dios y vivimos bajo los principios de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Está quedando claro esto, familia? ¿Sí? ¿Tienes calor? Sí, yo sí tengo calor acá arriba, de verdad. Ahí te va, hablando de esta estructura espiritual. Muy rápido los voy a mencionar, así que presta mucha atención para no tardarnos tanto. Pero hay 7 fundamentos, 7 pilares sobre los que descansa la cultura de Dios. Y los voy a mencionar muy rápido. 7 cimientos, y sobre estos 7 cimientos se construye una vida en la cultura de Dios. ¿Estás listo? Híjole, no estás listo. ¿Estás listo? ¿Quieres saber? 7 cimientos. Número 1, amor verdadero por encima de la indiferencia. En el mundo hay demasiado odio, indiferencia, rencor, apatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros somos jalados por el mundo para ser indiferentes también. Pero en el reino de Dios, pero en la cultura de Dios, existe este primer fundamento que es el amor verdadero, que viene del amor verdadero y que está por encima de la indiferencia. Escucha esto, el amor de Dios, familia, nunca será emocional ni condicionado. Ay, hoy como que siento, ay, tanto amor, ay, qué bonito siento. No es emoción, es compromiso, es decisión. Quizá me hiciste sentir mal, me dijiste algo pero te amo, te amo. He decidido amarte, ¿vale? El amor de Dios nunca será emocional ni condicionado. Es un amor que ama incluso, escucha, cuando no hay reciprocidad. Incluso cuando hay traición, cuando ha habido rechazo o cuando ha habido indiferencia. El amor de Dios siempre sale triunfante sobre cualquier emoción o situación humana. ¿Amamos como Dios ama? Quizá no, pero escucha, podemos llegar a amar como Dios ama. De verdad, sí se puede llegar a amar. Porque qué fácil, y Jesús lo dijo, qué fácil es amar a los que te tratan bien, a los que son buena onda contigo, a los que te dan un regalito, a los que te saludan con una sonrisa, a los que te dan un abrazo, a los que te apoyan y están ahí para ti. Pero ¿y los mala onda? Aquel al que le caes gordo, aquel que dijo algo, alguna mentira, algún chisme en tu contra, o simplemente aquel con el que no te llevas, ni para bien ni para mal. Pero Jesús nos dijo, amén. No importando a quién, no importando qué haya sucedido, ámense los unos a los otros. La cultura de Dios, familia, nos llama a amar a los que nos aman y a los que nos han dañado también. Ese es un amor que está por encima de toda indiferencia. Muy fácil, escucha. Si mi amor solo ama a los que me aman, no es amor, es conveniencia. Otra vez, está bueno el trabalenguas. Si mi amor solo ama a los que me aman, no es amor, es conveniencia. Pues qué fácil, me conviene. Tengo mis aliados, tengo mis amigos, tengo mis compadres, tengo los que están ahí. No, hay que amar a todos, ¿verdad? Número 2, fundamento número 2, justicia por encima de la corrupción. ¿A qué se refiere esto? Dios nos está llamando, familia, hoy en este tiempo a ser íntegros. Hoy en día es muy fácil engañar, no vivir en integridad. Igual nadie se va a dar cuenta, pero Dios nos está llamando a vivir en integridad en medio de un mundo donde todo se vale. ¿Estás de acuerdo?
Aunque vivir en integridad nos cueste puertas cerradas, nos cueste relaciones, nos cueste soltar oportunidades, aunque en el proceso nos incomode, pero vivir en integridad. La cultura de Dios, escucha, la cultura de Dios nos exige vivir rectamente aun cuando nadie más lo haga. ¿Te acuerdas las mamás? Entonces si tu amigo se tira del puente, tú también ahí vas, ¿verdad? No. Y así vive el mundo. Todo el mundo lo hace. Ok, yo no, porque estoy viviendo en integridad. Porque mi cultura no es la cultura de este mundo. Mi cultura es la cultura de Dios. Ay, familia. La cultura de Dios, escucha, no se negocia, se vive aunque duela. Aunque duela. Proverbios 21:3 dice: al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Híjole, hice una tranza, pero voy a dar mi diezmo. Mira. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que des el diezmo de tu tranza o que no hagas tranza? Pero voy a bendecir a la iglesia. ¿Qué le importa más a Dios? Es muy claro, ¿verdad? Es clarísimo. Número 3, familia. Fundamento número 3 que edifica y construye la cultura de Dios en nosotros es la humildad por encima del orgullo. Híjole, este es tan difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser humildes. Porque me la hiciste, me la pagas. Porque primero estoy yo, y luego yo, y después yo. ¿Verdad? Eso es lo que dice el mundo. Eso está en la cultura del mundo. La cultura de Dios, sin embargo, familia, exalta a los humildes y resiste a los soberbios. No se trata de pensar menos en ti, no se trata de que seas un tapete, no se trata de pensar menos de ti, sino pensar más en Dios. De eso se trata. No perdemos nuestra dignidad o nuestro valor, pero ponemos por encima a Dios de nuestro valor, de nuestra dignidad y de nuestro ego. ¿Hola? El orgullo construye egos. La humildad construye carácter. Construye carácter. Ser humilde no es ser menso. Ser humilde no es ser humilde no es el que habla así. No, eso no es ser humilde. Puedes tener un carácter afable, fuerte y recio y ser humilde. Ser humilde no es ser un tapete de los demás. No. Ser humilde es poner a Dios sobre lo que yo quiero, deseo y demando. Porque no es mi ego, no es mi humanidad, es lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero escucha, da gracia a los humildes. ¿Alguien aquí necesita la gracia de Dios? Que sí la necesitamos, ¿verdad? ¿Alguien aquí quiere la gracia de Dios? Sí, necesitamos ser humildes. Y si cometemos un error, no chistar en pedir perdón, en reconocerlo, en dejar de buscar culpables y hacernos responsables. Responsables, eso es ser humilde. ¿Vale? ¿Sí, familia? ¿Sí? Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: consideren a los demás. ¿A quién? Escucha, esto es completamente contrario a lo que dice el mundo. Consideren a los demás como mejores que ustedes mismos. ¿Qué te dice el mundo? Eres primero tú. Eres primero tú. Just do it, ¿verdad? Hazlo. No, considera a los demás como mejores que ustedes mismos. ¿Vale? Número 4 de estos fundamentos es la obediencia por encima de la conveniencia.
¿Qué estoy haciendo? ¿Obedeciendo o haciendo lo que yo considero que está bien? Me lleva a pensar, familia, en el rey Saúl. Él consideró, opinó, pensó que ofrecer sacrificios estaba bien. ¿Estaba mal ofrecer sacrificios? No, no estaba mal. Pero el profeta le había dicho: espérate a que yo llegue y entonces ofrecemos sacrificios. Pero Saúl, al ver que no llegaba el profeta, dijo: no, esto se tiene que hacer. Si él no viene, lo hago yo, así que yo me ofrezco. Uy. Y por eso, escúchame, y por eso Dios lo destituyó, lo descalificó. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo, que fue obedecer. Ojo, podemos tener excelentes intenciones, pero es lo que Dios te mandó a hacer. Puedes tener buenos deseos, buenos sueños, buenas metas, buenos objetivos, por supuesto. Pero pregúntate, ¿es lo que Dios me mandó a hacer? Porque entonces, familia, escucha, y sucede muy a menudo, empieza a irte mal. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque Dios no está obligado a bendecir algo que no te mandó a hacer. Porque actuaste por tu voluntad, por tu conveniencia, no por algo que Dios te haya mandado a hacer. Hola. No obedecemos a Dios solamente cuando es fácil, cómodo o lógico, sino también cuando desafía nuestro entendimiento y nuestra comodidad. Porque si solo obedecemos cuando es cómodo y fácil, pues no es obediencia, es conveniencia. ¿Sí? Ay, ya se puso serio. Yo dije: Señor, que hoy no se ponga serio el ambiente, y mira. La cultura de Dios, familia, valora la obediencia más que los sacrificios vacíos, que los sacrificios hipócritas, que los sacrificios falsos. Es mucho más importante la obediencia. La fe verdadera comienza donde termina nuestra comodidad. Ahí empieza la fe verdadera. Porque una fe que es cómoda no es fe, es conveniencia. Una obediencia que es fácil y solamente es cuando a mí me gusta, no es obediencia, es conveniencia. ¿Hola? ¿Sí? Primera de Samuel, justamente hablando de esto que te comenté, dice: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores sacrificios. Número 5. Fundamento número 5. Gracia por encima del juicio humano. Somos perfectos, excelentes y prontos en emitir juicios, en emitir críticas, en lanzar condenas, ¿verdad? ¿Alguien es bueno para eso? Yo soy el mejor, no me ganas. Somos muy buenos para criticar, para señalar, para apuntar, para condenar. Somos buenos para ver la paja en el ojo ajeno, cuando estamos quedándonos ciegos con el tronco que tenemos en nuestro propio ojo. La gracia por encima del juicio humano nos dice que la cultura de Dios, familia, no es rápida para señalar, sino rápida para levantar, para bendecir y para perdonar. Mientras el mundo rechaza, Dios abraza. Somos llamados entonces, familia, a extender y dar la misma gracia que tú y yo hemos recibido. ¿Alguien ha recibido gracia aquí? ¿Sí? Demos gracia.
Entonces, ¿qué te dio Dios? Dios te dijo, eres de lo peor, te voy a castigar, no te quiero. ¿Alguien recibió eso de Dios? No. ¿Qué recibimos de Dios? Gracia. ¿Qué merece la gente? Gracia. Lo mismo que tú y yo recibimos de parte de Dios es lo que tú y yo debemos de dar. La gracia, familia, es dar aun y cuando el otro no lo merece. Porque ese es el argumento más frecuente, es que no lo merece. Es que no lo merece o no merece que la trate bien o que lo trate bien. Porque mira lo que me hizo, porque mira cómo habló, porque mira lo que provocó. No lo merece. Ah, ¿tú sí mereces la gracia de Dios? ¿Cuántos merecen la gracia de Dios? No, nadie. Nadie merecemos. No es por mérito propio. La gracia es un regalo. Inmerecido regalo. Entonces, aunque el otro no lo merezca, yo le doy gracia. Antes de ir a contarle a otra persona lo que el otro hizo para orar por él, yo te cuento para orar, No, ora por esa persona sin ir de chismoso a decirle a alguien más. Hola. Porque la cultura del mundo, familia, cancela, funa, rechaza. Pero la cultura de Dios restaura. La cultura de Dios restaura. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos entre ustedes. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A nosotros. Ah, pues aquellos de aquel entonces. No, a nosotros nos está hablando. Sean bondadosos unos con otros o entre ustedes, dice, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué debe reinar en este lugar? Gracia, bondad, compasión y perdón. Antes que chisme, juicio, crítica o murmuración. Aquí en este lugar y en tu entorno, en tu cultura personal y familiar, debe de reinar gracia, bondad, perdón y compasión. ¿Estamos dispuestos, familia? ¿Estamos dispuestos a quedarnos callados aunque el chisme esté riquísimo, sabroso y antojable? Porque qué chismazo te traigo. ¿Estamos dispuestos a quedarnos callados? ¿Estamos dispuestos a que cuando venga alguien con el chisme del año, le digas, no me digas? ¿Estamos dispuestos a callar la boca y a cerrar los oídos? Ay. ¿En qué cultura vivimos? ¿En la cultura del mundo o en la cultura de Dios? Número 6, verdad por encima de la opinión. La verdad por encima de la opinión. Hoy en el mundo es muy común encontrarse con personas que defienden su verdad. ¿Te has dado cuenta? Esta es mi verdad. Pero escucha esto. Muchos llaman verdad a lo que sienten o a lo que piensan, pero en la cultura de Dios hay una sola verdad y se llama Jesús. Hay una sola verdad y es la suya. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Solamente Héctor, gracias, amigo. A ver, en la cultura del mundo hay infinidad de verdades y todo mundo la defiende a capa y espada. Pero en la cultura de Dios hay una sola verdad que va mucho más allá de tu opinión, de lo que pensamos o sintamos, porque es su verdad y es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se llama la verdad en la cultura de Dios?
Y Jesús también dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer a Jesús, conocer la verdad, conocer su verdad va a traer libertad a nuestra vida. Libertad de lo que nosotros mismos opinamos, pensamos o sentimos. Porque su verdad, yo no sé si tú lo sabes, es mucho mejor, es mucho más grande y es eterna comparada con nuestra verdad. ¿Puedes tener tu verdad? Claro, claro que la puedes tener. Y eso nadie lo va a poder cambiar, más que Jesús, si le das oportunidad. ¿Sí, familia? La verdad, agárrate. La verdad no se hace vieja, la verdad no pasa de moda, ni se adapta a estos tiempos. No es como que, híjole, tengo que cambiar tantito la verdad para adaptarla a las nuevas ideologías. No, no. La verdad no se adapta. La verdad no cambia para acomodarse a ti. Tú cambias para alinearte a su verdad. La verdad no se va a acomodar a nosotros. Nosotros nos alineamos a la verdad. ¿Sí, familia? Cada vez está más tenso esto. A ver, dame una sonrisita, por favor. A ver, una sonrisita. Mira nomás qué chulada. Así tenso y incómodo como estás, pero dame una sonrisa. Y como siempre lo digo, tú ahorita estás incómodo. Vieras cómo estaba yo anoche, que estaba haciendo esto. Yo era el más incómodo. Señor, esto es para mí. Yo soy el primero que tiene que aceptar que no he vivido en la cultura de Dios, que he vivido en mi propia cultura, en mi propia verdad. La verdad, familia, la verdad no busca ser aceptada, no busca ser popular. La verdad busca ser obedecida. Y número 7, fundamento número 7, es la transformación por encima de la conformidad con el mundo. La transformación. La cultura de Dios, escúchame. En la cultura de Dios eres aceptado, ¿okay? Eres valorado, eres muy amado. Pero la cultura de Dios siempre, di conmigo, siempre me va a transformar. Dilo. La cultura de Dios nunca, dilo fuerte, nunca me va a dejar igual. Porque por lo regular entramos en la cultura de Dios incompletos, chuecos, quebrados y bien torcidos. Pero la cultura de Dios siempre nos va a transformar, nunca nos va a dejar igual. La cultura de Dios, escucha, no es una máscara moral, no es apariencia, no es parecer, no, no. La cultura de Dios es una metamorfosis del corazón. Cambia, se transforma. La cultura de Dios no nos invita a encajar en el mundo, nos llama a brillar en el mundo. No es encajar para que estés bien y cómodo y que nadie te rechace. No, no. La cultura de Dios nos llama a brillar donde quiera que estamos. ¿Estás brillando? ¿Estás brillando en tu trabajo? ¿Estás brillando en tu casa? ¿O brillas pero por tu ausencia, verdad? ¿Estamos brillando realmente? ¿O estamos encajando con el mundo? La cultura de Dios no quiere que cambies tu comportamiento, no. Te quiere cambiar a ti, porque si te cambia a ti, tu comportamiento va a cambiar solito. No se trata de cambiar lo que hago, no, no funciona, no dura. Se trata de cambiar quién soy. Y cuando cambio quién soy, voy a cambiar lo que hago. Hola. Quiero cambiar, es que quiero cambiar. Querer cambiar no cambia nada. De verdad. Por ti voy a cambiar, mi amor. Cambiar por alguien más no es sustentable. No dura. Luego se acaba. Cambiar simplemente
porque, ay, pues es que, ay, quisiera. No, no cambiamos solamente por querer cambiar. No cambiamos cuando hacemos algo diferente. No, cambiamos cuando dejamos de ser lo que éramos y nos transformamos en otra persona. ¿Podemos hacerlo solos? No. Por supuesto que tú y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos. ¿Cuántos han intentado ser alguien diferente? Lo hemos intentado. ¿Cuántos lo han logrado? Es bien difícil. Por eso, y ahí es donde entra la cultura de Dios. Ahí es donde entra Dios. La cultura de Dios no te va a maquillar, te va a transformar. No va a maquillar los errores, las faltas de carácter. Va a transformarnos desde dentro y entonces vamos a cambiar afuera. Eso hace la cultura de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona maquillada, disfrazada, aparente. No, en una persona nueva. Nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Familia, terminamos con esto. Estos valores, estos fundamentos, estos principios que sostienen la cultura de Dios no son valores opcionales, ¿eh? No es, ay, bueno, o sea, sí me gustaron estos 5, pero estos 2 no tanto. Entonces, no. No son opcionales, porque son los cimientos sobre los cuales Dios quiere levantar tu vida. Dios quiere levantar a tu familia y Dios quiere levantar todo lo que tú haces. No podremos vivir, escucha, no podremos vivir en la cultura de Dios si no caminamos sobre estos fundamentos. ¿Quieres la cultura de Dios? ¿Alguien quiere la cultura de Dios? No, de verdad, de verdad. Si quieres la cultura de Dios, hay que caminar sobre estos fundamentos. Ahora, escucha, hay algo increíble. Ya descubrimos cuáles son estos 7 fundamentos. Ya nos embarcamos. Pónmela, hijita, por favor. Pónmela, no me quites la foto. Eso. Ya nos embarcamos ahí. Ya estamos sobre esa barquita. Ya descubrimos qué es. Escucha, hay una puerta hacia la cultura de Dios. Hay algo que tiene que suceder antes de entrar en la cultura de Dios. Ahí te va. ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres saber qué es? Ay, no quieres. ¿Quieres saber qué es? ¿Sí? No faltes el próximo domingo, por favor. No faltes el próximo domingo, porque si crees que esto está interesante, el otro, olvídalo. Escucha, por favor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Y quiero que te veas tú en esa barquita. Imagínate en esa barquita que va rumbo hacia la cultura de Dios, que va rumbo hacia una transformación genuina, no superficial, una transformación profunda. Y si tú quieres realmente, hay un deseo genuino en ti por hacer este viaje hacia la cultura de Dios, ahí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero saber simplemente si hay alguien. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, yo quiero darte una declaración. Y esta declaración, si tú quieres hacerla tuya también, si tú quieres adoptar y abrazar esta declaración como propia, ahorita vas a tener la oportunidad. Escucha esta declaración. Hoy decido no dejarme arrastrar por la corriente de este mundo. Hoy decido remar contra la cultura de confusión, corrupción y egoísmo. Declaro que mi vida será edificada sobre los cimientos eternos de Dios. Amaré verdaderamente aun cuando sea difícil. Viviré en justicia y en integridad, aunque me cueste muchas puertas cerradas.
Caminaré en humildad sabiendo que Dios exalta al que se humilla. Obedeceré a Dios no según mi conveniencia, sino según su voluntad. Extenderé gracia, así como he recibido gracia inmerecida. Viviré según la verdad de Dios y no según las opiniones cambiantes de este mundo. No me conformaré, seré transformado por el Espíritu de Dios. Hoy no solo aplaudo la cultura de Dios, hoy me comprometo a vivirla. Con la ayuda y en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.